el mayor experto de España y probablemente del mundo en sueño y cronobiología. Yo creo que es un tremendo error decir que hay que dormir 8 horas. ¿Cuánto puede aguantar un cuerpo sin dormir? Se han hecho experimentos, por ejemplo, en Rusia, en una tortura, diría yo. ¿Por qué crees que hay tanta gente, tantas personas que sufren de no poder dormir? Dormir no se puede sustituir por nada, ni siquiera con una pastilla para dormir. Si no le dejas dormir, irrumpe en tu cerebro y se abre paso. Como seres vivos, ¿por qué dormimos? Me acabas de hacer la pregunta más difícil. Seguramente no lo conocéis porque su labor profesional ha quedado relegada al ámbito más científico, aunque he de confesar que esto a mí me choca, porque lo conozco desde hace 20 años y no os imagináis la delicia que ha sido siempre escucharlo y aprender de él. Su currículum es impresionante. Biólogo de formación, pronto empezó a distinguirse con premios extraordinarios en biología y fisiología por multitud de universidades del mundo. Especializado también en nutrición y cronobiología por la Universidad Pierre et Marie Curie de París, ha forjado una notable carrera académica y de investigación, principalmente en la Universidad de Murcia, donde es catedrático desde 1998 y donde dirige tanto el laboratorio de cronobiología como el máster online en sueño, fisiología y medicina. Dirige un equipo de investigación y ha publicado más de 250 trabajos en revistas internacionales, donde alcanza más de 5.000 citaciones en las mismas. Desde hace poco, además, ha fundado su empresa dedicada a la cronobiología, ChronoHealth, y acaba de publicar su primer libro de divulgación, Cronobiología, una guía para descubrir tu reloj biológico. Y yo sé que estamos empezando con este podcast, pero os aseguro que este episodio es uno de los mejores podcasts que se han grabado en este país. Una auténtica delicia para tus oídos, tanto si te gusta la salud como si no. Quédate que no te vas a arrepentir. Y si no, pues ya me lo dirás. Antes de comenzar, recuerda seguirnos en redes sociales, tanto al canal del podcast como al mío propio, Dr. Avellán. Este episodio es gracias a ICEN, que es el mejor instituto de formación en nutrición, entrenamiento, salud y deporte. En convenio con la UCAM encontrarás la mejor oferta de posgrados universitarios con el mejor profesorado. Y también te invito a que te unas a mi newsletter, Vital, donde todas las semanas te escribo artículos sobre salud y te explico lo que no me da tiempo a explicar ni en mi consulta ni en redes sociales para que aprendas de verdad cómo cuidarte. Te dejo el enlace tanto de ICEN como de mi newsletter en la descripción. Hoy, con todos nosotros, el doctor Juan Antonio Madrid. Juan Antonio Madrid, ¿cómo estás? Muy bien. Igual no tan bien como tú, pero muy bien también. ¿Qué va? Está tan bien por lo menos como yo. Bueno, tienes... Lo acabo de comentar, tienes un currículum y una trayectoria profesional que no sé si decir envidiable, desde luego riquísima. ¿Tú cómo te sientes a tu edad manteniendo todo esto de manera muy activa? Pues mira, en este momento que llevo ya 1 año y medio como honorífico, que es una forma de decir jubilado en la universidad, en realidad me siento afortunadísimo, o sea, por haber podido desarrollar una carrera que me ha ilusionado, en la que yo he tenido mucho que decir. Es decir, en un momento determinado decido lanzarme por la cronobiología jugándomelo todo, porque en realidad era un campo desconocido, un campo donde probablemente no iba a encontrar financiación, ¿no? Y luego que haya salido tan bien y que en este momento se hable de eso, el sueño empiece también a cobrar mucha más importancia entre los hábitos saludables, pues me hace sentirme muy bien. Debe ser muy curioso ver cómo te has dedicado toda la vida a predicar casi en el desierto, y en mi impresión es que justo precisamente ahora, en la década de los 2020, es cuando más la gente empieza a tener conciencia de esto. Sí, ¿no? Pero solo echo de menos una cosa, y es ser más joven para tener más años para disfrutar de este momento. ¡Ah, qué fuerte! Bueno, aún te quedan muchos años por delante, ¿no? Sí, eso espero. Bueno, te has dedicado a la cronobiología y, como dices, hablabas de esto cuando nadie sabía lo que era. ¿Ha cambiado también tu percepción de lo que es o lo que crees ahora que es la cronobiología y lo que era hace un tiempo? Por supuesto que ha cambiado. Yo al principio era un cazador de ritmos. O sea, yo lo que pretendía era a ver si descubro un ritmo en la enzima. De hecho, descubrimos algunos del ciclo de la urea en la arginasa. Y cada vez que
publicabas un artículo con una nueva oscilación de una variable o de una función, pues te sentías feliz. Yo ahora concibo la cronobiología de una forma muchísimo más integral. O sea, la cronobiología ahora está imbricada con la medicina, con la prevención, con la salud. Y para mí, la cronobiología es la música de la vida. Es decir, nosotros estamos organizados rítmicamente con billones de relojes, cada uno resonando con su frecuencia. Y cuando todo eso encaja, cuando todo ese engranaje funciona bien, tu cuerpo funciona bien. Pero cuando empiezan a caerse algunas partes, algunos relojes empiezan a chirriar o a tener una música que ya no sincroniza tanto con las demás, empiezas a tener problemas de enfermedad. Al fin y al cabo, ¿qué es la ciencia de la cronobiología? Bien, la cronobiología es la ciencia que estudia los ritmos biológicos, es decir, cualquier cambio que percibas en un organismo, en una función, en una variable física, química, bioquímica, genética, en un organismo que se va repitiendo cíclicamente, ese es el objetivo de la cronobiología. Lo que ocurre es que en la práctica nos centramos mucho en los ritmos de 24 horas. Hay ritmos muy rápidos, el respiratorio, por ejemplo, el cardíaco son otros ritmos de 12 horas, ritmos de 6 horas, que son ultradianos, y esos prácticamente no forman parte del campo del conocimiento de cronobiología. Y también hay ritmos de un año, de un mes, y esos son mucho menos estudiados. En cambio, los de 24 horas son los que focaliza el 90% de todos los trabajos de cronobiología. Muchas veces creo que la gente, cuando escucha algo, esa palabra, ¿no?, de cronobiología, piensa en el sueño. Pero la cronobiología debe de ser otra cosa, o por lo menos mucho más. ¿Qué les dirías a esas personas? Es mucho más. Pero fíjate que nosotros, los cronobiólogos, incluso incurrimos en el error, diría, de entrar siempre por el sueño. ¿Por qué yo hablo muchas veces de sueño para introducir la cronobiología? Porque es el ritmo biológico más conocido por la gente. Quizá el más evidente. El más evidente, el que vas a pasar durmiendo 25 o 30 años de tu vida. Evidentemente tiene un impacto, ¿no? Si en cambio empiezo pues, por el ritmo de presión arterial, el ritmo de cortisol, pues probablemente no llegue tanto al público en general, ¿no? Pero el ritmo de sueño-vigilia es uno más entre los miles o cientos de miles que podemos descubrir en nuestro cuerpo. Y hablando a lo mejor específicamente de como seres vivos, ¿por qué dormimos o qué sentido tiene desconectar? Wow. Me acabas de hacer la pregunta más difícil. ¿Sí? Sí. Qué bueno. O sea, sabemos para qué dormimos. Sabemos que dormir limpia el cerebro de sustancias tóxicas, que repara metabólicamente tu páncreas, tu organismo, que resetea tu metabolismo, que estabiliza tu estado de ánimo y mejora tu estado de ánimo, que consolida memoria. Es decir, dormir es fundamental para todo y es absolutamente imprescindible para la vida. Pero cuando de verdad reflexionas y dices, oye, ¿por qué duermen todos los animales? ¿Por qué se juegan la vida durmiendo? Eso es. Hasta tal punto que hay especies que no pueden dormir con todo el cerebro y deciden dormir con medio cerebro en un momento y con el otro medio en otro momento. Sí. Eso es fantástico. Y eso quiere decir que nos está hablando de una función o de algunas funciones verdaderamente básicas para la vida, pero que creo que todavía no acabamos de conocer. Es curioso, ¿no? Eso lo hacen los delfines, ¿verdad? Que para seguir los delfines, nadando, efectivamente. Van alternando. O los vencejos. A mí me fascina el vencejo porque vuela durmiendo con la mitad del cerebro. Y está medio año o un año entero sin tocar tierra. Qué fuerte. ¿Cómo puede hacer eso un animal? Y evidentemente no sería mejor no dormir. Claro. En una situación como esa. Luego, si duermes es porque el sueño es tan vital como alimentarte o como respirar. Es tremendo. Al fin y al cabo, creo que hemos evolucionado en un ambiente, en un planeta que alterna ritmos y también quizá pues así ha encontrado la naturaleza el modo de aclimatarse, ¿no?, a ellos. No lo sé. Sí, en realidad estás apuntando parece una tontería, pero es una de las razones fundamentales. El sueño parece que es el resultado de un planeta donde existe día y noche, donde hemos tenido que elegir el día o la noche para especializarnos, para estar despiertos. ¿Y qué podemos hacer cuando no estamos en el momento, en nuestro planeta óptimo? Por ejemplo, la noche no es nuestro planeta óptimo, somos diurnos. Lo mejor que se puede hacer es no hacer nada. Y para no hacer nada, lo mejor que se puede hacer es dormir.
Porque si estás despierto acabas haciendo algo. Claro. Por lo tanto, y el sueño al final, venimos a decir que es la mejor manera de estar despierto al día siguiente. Ajá. Y cuando estás despierto eres más competitivo. Total. Y por lo tanto sobrevives mejor que la competencia, ¿no? ¿Es lo mismo dormir que descansar? No es lo mismo. O sea, hay personas que dicen, bueno, se puede conseguir haciendo una meditación o quedándote en un estado de relajación determinado, lo mismo que el sueño. No es igual, es un estado diferente. Dormir no se puede sustituir por nada, ni siquiera con una pastilla para dormir. No consigues el mismo tipo de sueño. El estado relajado, descansando, que puedes conseguir un ritmo alfa, no es un mimético, no es un sustituto del sueño. El sueño se necesita dormir tal y como está diseñado, ¿no? ¿Por qué crees que hay tanta gente, tantas personas que sufren de no poder dormir adecuadamente? A ver, esto es una cuestión que me planteo muy a menudo. Porque cuando estudiamos los pocos grupos de cazadores-recolectores que quedan en el mundo, una de las cosas que nos llama la atención es que no tienen la palabra insomnio. No consideran además que despertar en mitad de la noche sea un problema. Se vuelven a dormir en general, ¿no? Entonces, ¿por qué nuestra sociedad tiene cada vez una población más importante y creciente? Estamos hablando de un 40% que empieza a decir, estoy verdaderamente preocupado por el sueño. Sobre todo porque yo creo que están cansados. O sea, Y viven están cansados, ¿no? Claro, yo creo que el sueño en realidad lo tenemos que ver como un resultado, un efecto de cómo vivimos también, ¿no? Y claro, y si nos fijamos, ¿qué vida llevamos? Llevamos una vida absolutamente acelerada, hiperplanificada, muy productiva, muy competitiva, donde tenemos que dar siempre el 100% de nosotros mismos. Y eso quizá no deja tiempo a las pausas, a los momentos de recuperación, a los momentos de desconexión que luego te van a ayudar a dormir. Y luego, sobre todo, yo creo que nos llevamos una carga emocional negativa a la cama enorme. O sea, vamos a dormir con la cabeza llena de problemas y no hemos sabido dejarlos o aparcarlos un tiempo antes de ir a dormir, ¿no? O posiblemente ahora tenemos más problemas con los que lidiar a largo plazo que hace unas décadas, que nuestros padres y nuestros abuelos. Sí. Posiblemente porque quizá creemos que tenemos el control sobre ellos y eso hace que estemos preocupados de trabajarlos. Es decir, cuando la vida era ser un agricultor, por ejemplo, o llovía o no llovía. Si no llueve, estás fastidiado, pero no puedes hacer nada contra ello. En cambio, ahora estamos llenos de problemas, no sé, corrígeme tú si me equivoco, pero económicos, familiares, laborales, y yo creo que eso nos arrastra. Pensar que tú tienes el control de tu vida no siempre es tan positivo como pueda parecerlo, porque no lo tienes en realidad. Y claro, y si tú crees que tienes el control, estás siempre luchando para tratar de cambiar la deriva que va tomando la vida tuya o la de tu familia en cada momento. Y en un momento determinado tú tienes que aceptar que hay cosas que no puedes cambiar. Cuando ya empiezas a saber realmente, oye, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Hasta aquí he llegado, a partir de ahí ya no depende de mí, por lo tanto dejo de preocuparme, ¿no? Claro, cuando tú llegas a la cama y con esa carga mental tienes 1, 2, 20 despertares por noche, que la media puede estar en 18, 20, 25 despertares cortos en una noche. Perdona, ¿te refieres a la media de lo que es normal o la media de lo que sufre? Lo que es normal, o sea, 2 o 3 por hora, microdespertares puede ser normal. Vale. ¿No? Entonces, esos microdespertares en algún momento, pues irrumpe una idea obsesiva que tienes. En ese momento empieza a abrirse como la cuña que abre una roca, ¿no? Y el sueño que ibas a poder continuarlo y que no recordarías, porque cuando tú tienes esos cortos microdespertares no te acuerdas que te has despertado. Pero claro, cuando surge un problema y se mete en medio de la noche, a partir de ese momento ya empiezas a pensar, que no me voy a dormir, es que estoy muy despierto. Y ahí es donde surge el insomnio que tiene mucha gente, ¿no? Me pasa porque es verdad, cuando tengo un asunto, algo con lo que lidiar o algo que tengo que hacer al día siguiente, es verdad que en mitad de la noche como que tengo ese pensamiento recurrente y duermo mucho mejor cuando estoy tranquilo, lo he hecho todo y estoy sin problemas dándole vueltas a la cabeza. Y José, fíjate también que no solo es negativo,
A veces es algo que tú ansías, que es positivo y que estás muy ilusionado con lo que vas a hacer al día siguiente. También puede ocurrir que que te desveles, lógicamente por otra razón, mucho más agradable, pero que también te produce esa excitación. Pero duermo peor cuando tengo un problema. Cuando es una ilusión, digo, bueno, hombre, ya está. no me duermo, pero estoy contento. Cuando te vas de viaje al día siguiente, Claro, dices, bueno, no duermo, pero ya. Claro. Sí. Qué bueno. Te voy a hacer otra pregunta, que es, porque mucha gente se está muy preocupada y es que tenemos tanta obsesión por organizarnos la vida que nos organizamos hasta las horas de sueño. Entonces, ¿hay unas horas que tengamos que dormir establecidas, un mínimo o un máximo, unas horas óptimas? ¿O eso varía? Hay una horquilla. Hay una horquilla. Hay una horquilla. Pero yo creo que es un tremendo error decir que hay que dormir 8 horas. Ajá. Y obsesionarse con las 8 horas. Ajá. Porque en este momento que casi todo el mundo lleva un reloj de pulsera que te dice cuánto has dormido, empiezas a ver que he dormido 6 horas, 7 horas, hoy 5 horas, mañana 8, empiezas a preocuparte y a estar obsesionado con el sueño. Y el sueño es algo que tienes que dejar que venga. O sea, el sueño no puedes pretender dormir. Cuando vas buscándolo, no llega. Es verdad. El sueño lo tienes que dejar y tranquilamente llegará. Y quiero también decir aquí que la variabilidad entre personas es enorme y entre días también, porque no tienes que dormir todos los días exactamente a las mismas horas. En invierno y en verano no duermes lo mismo y es normal. Y esa fluctuación es normal. Ahora, ¿cuál es la horquilla? Eso sí que quiero dejarla claro. Todos los estudios epidemiológicos, salvo un porcentaje de personas que son dormidores cortos, que pueden dormir menos de 6 horas, pero estamos hablando de 1 entre 1000 o menos, el rango estaría para un adulto entre 6 horas, mínimo, o sea, 6 horas sería el límite inferior, y las 9 horas, porque si duermes más tampoco, si duermes más de 9 o 10 horas es un síntoma de que algo falla en tu sueño. En realidad el tema del sueño es que se duerme en función de 2 parámetros, la profundidad y la duración. Si el sueño es más profundo, esa duración se puede acortar o comprimir. Pero si el sueño está más fragmentado, más superficial, normalmente tiendes a expandir ese tiempo. Por tanto, hay que jugar con esos 2 factores, pero nunca podemos estar pendientes del tiempo. Solo el tiempo no es un indicador bueno. La profundidad lo es más todavía. ¿Es un buen indicador de sueño cómo se encuentre el soñador, o sea, la persona que descansa? Sin duda. Cuando te dicen, he dormido, ¿cuánto necesito dormir? Necesitas dormir lo suficiente para que tu día sea un día despierto sin necesidad de estimulantes. Ajá. Yo es que lo tengo muy medido en mi caso. Y la verdad que me sale casi como un reloj, pero tampoco sé muchas veces hasta qué punto estoy sugestionado. Pero si yo duermo más de 7 horas, estoy hablando de 7 horas y 10, yo estoy genial. Pero si duermo 6 horas 50, yo estoy cansado. Sí. Entonces yo siempre he pensado, en más de 7 horas y algo está mi horquilla. Sí. Pero no sé si me tengo... Porque luego a veces me he puesto alguna noche algunos relojes de estas pulseras inteligentes que te dicen, te miden el sueño, y algunas me dicen cosas muy peregrinas, como que en una noche de 7 horas a lo mejor he tenido sueño profundo 10 minutos. Entonces dicen, mucha mala calidad de sueño. Y yo me encuentro bien, no lo sé. Pues ni caso. Vale. O sea, lo ideal es cómo se encuentra uno. Vale. Si tú puedes rendir lo suficiente durante el día y no estás que te vas cayendo, cada vez que te sientas te da sueño, te adormilas, cuando estás pasivo, pues tu sueño está bien, no tienes ningún problema. De hecho, fíjate, la media en España, en la última encuesta, fue la de se publicó hace 2 semanas, es que dormimos una media de 7,2, 7,3 horas. Oye, no está mal, yo creo que aprobamos, ¿no? Aprobamos, pero tenemos un problema que es que no aparece como tal o no somos conscientes de ello, y es que este sueño es el global de la semana. El problema en España es que hay 5 días de trabajo donde vamos privados de sueño y otros días en los que dormimos más. Cuando calculan los promedios, estamos en la horquilla, en la parte baja de la horquilla, pero bueno, no estamos fuera del rango. Pero esos días que has pasado por debajo de las 6 horas, esos días sí que pasan factura. ¿Por qué no se recupera con un buen sueño un mal sueño? No se recupera más allá de un día. Ajá. Es decir, que el mal sueño del lunes, martes, miércoles, jueves, ese lo llevas ya encima. Voy a poner un ejemplo. Es igual que cuando dices, bueno, pues tengo prediabetes o diabetes, pero bueno,
como azúcares durante los días de la semana, 4 o 5 días, el fin de semana nada, voy a ayunar, voy a llevar una dieta súper sana y así voy a compensar, ¿no? No se compensa. Vale. Y el sueño es igual, si no Vale. te limpia tu cerebro diariamente, pues el daño neurotóxico de esa acumulación de toxinas cada noche se está produciendo y se va acumulando. Vale. ¿Cuánto puede aguantar un cuerpo? No sé si hay estudios de esto o se han hecho pruebas sin dormir. A ver, hay pruebas confesables y otras que son de épocas que yo preferiría olvidar, ¿no? Sí. Se han hecho experimentos, por ejemplo, en Rusia en el año 40. Hay un estudio no, una tortura, diría yo, porque a 5 personas, utilizando un gas, se les impedía dormir. Y claro, lo que ocurrió ahí está reflejado en algún documento y es terrorífico. Bueno, eso se puede sacar una película de terror de primer orden. Pero la persona que voluntariamente más tiempo ha estado sin dormir fue un chico de Estados Unidos que estuvo 11 días. Pero no es cierto que estuviera sin dormir. En realidad él tenía microsueños que continuamente entraban en su cerebro. El microsueño puede durar menos de 30 segundos. Es el que experimenta, por ejemplo, ese conductor que va medio dormido y que de pronto nota que ha perdido el control durante unos segundos y que se puede estrellar en ese momento, evidentemente, claro. ¿no? Y a veces ni siquiera somos conscientes. Es decir, el sueño irrumpe, si no le dejas dormir, irrumpe en tu cerebro y se abre paso, aunque sea en microsueños. Yo una vez, no conocía lo que me acabas de contar, pero me he acordado de una vez que era residente de primer año, estaba en una guardia sin dormir y yo creo que escribiendo un informe desconecté. Y me acordé y digo, si esto me pasa conduciendo, me estrello. Claro. Y seguramente, ahora que lo has dicho, digo, pues a lo mejor fue un microsueño que mi cerebro hizo. Y porque yo estaba en el ordenador y dije, ¿dónde estoy? Por eso muchas veces habría que reflexionar que en profesiones con una responsabilidad tan grande como un médico o un cirujano, hasta qué punto pues mantener a una persona en vigilia durante tanto tiempo continuado y en situaciones en las cuales se juegan la vida de personas es algo que tenemos que estamos que repensar. Muy sensibilizados con eso y es un tema que tiene difícil solución. Pero la verdad que a veces lo paso mal. Además, nosotros que hacemos guardias localizadas, a veces por organización del servicio tenemos que estar varios días de localizada y por mala suerte te despiertan varias noches seguidas. Acumulas eso. Se pasa mal y yo te aseguro que además 100%, o sea, qué casualidad que siempre el caso que se complica es el del segundo o tercer día de guardia, cuando ya estás peor. Varios días. Hombre, mis guardias son localizadas, con lo cual no estoy en el hospital 24 horas. Puedes descansar. Puedo descansar, pero es verdad que casualidad que el caso que se complica es el del último día de la guardia. Y yo me noto que estoy más torpe. Sabes que yo trabajo con los dedos y yo me noto que estoy más torpe, lo quiero todo ya. Y la cirugía hay que ir con cuidado. Nosotros, por ejemplo, cuando hacíamos los experimentos de 24 horas en cronobiología, hemos hecho de 24 y 48 horas trabajando. ¿Cómo es eso? Pues tienes que ir tomando muestras periódicamente, por ejemplo, de un tejido o de medir una determinada función. ¿Pero te refieres en insomnio? Nosotros estamos sin dormir. Vale, eso es. Y, por ejemplo, utilizas animales de laboratorio y vas midiendo periódicamente o cuando lo hacíamos en voluntarios, ¿no? Y te das cuenta que hay momentos en los que yo me dedico casi siempre a procesar datos y que te quedas congelado ante la pantalla. O sea, hay un momento que me quedo mirándola, quieto, no sé lo que voy a hacer y luego parece que se reactiva otra vez mi tu cerebro, ¿no? Te está mandando a lo mejor señales de, oye, tienes que descansar, ¿no? Sí. Para. Y ¿qué consejo me podrías dar o nos podrías dar a la gente que, bueno, pues por nuestro trabajo tenemos que lidiar con guardias de 24 horas a la hora de recuperarnos o hacer que esto tenga un menor impacto en nuestra salud? Vale, vamos a asumir una guardia puntual de 24 horas. Venga. No un turno de noche continuado, ¿no? Una guardia de 24 horas como muchas veces hacíamos nosotros en nuestros experimentos. Lo que funciona bastante bien es no alterar o alterar mínimamente el resto de tu rutina de vida. Es decir, yo salgo de la guardia, entonces lo que hacía habitualmente era que pues, me dedicaba a hacer gestiones, a moverme, que me diera la luz, y luego pues a veces no podía aguantar y un poquito antes de comer me echaba una corta siesta, comía
una siesta más larga y luego volvía ya a dormir, ¿vale? Ajá. Pero no hacía nunca lo que alguna gente hace, que es termino del trabajo y me voy a dormir en ese momento. Porque lo que notamos es que si haces eso, el efecto perdura durante más días. El cambio de tus relojes, de tus hábitos, se van a mantener durante más tiempo. En realidad, esa es una excepción, lo tienes que considerar como una excepción, y el resto es vivir con las rutinas habituales. Y, por supuesto, ayuda muchísimo la actividad física. Es algo fundamental. O sea, una persona que hace guardias, tanto en turno de noche fijo, rotatorio, cuando tienes unos hábitos saludables, tú contrarrestas buena parte de los efectos negativos que tiene un turno. Acabas de tocar dos puntos que me han parecido clave, o tres, porque uno se divide en dos. Es que me gustaría que los comentaras cómo de importantes son a la hora de, como dices, no salirte de tu ciclo sueño-vigilia o aclimatarlo al planetario o al del ambiente, que es hacer cosas por el día, no sé si es ponerse al sol y hacer ejercicio durante el día. Sí. ¿Cómo de importante es esto? A ver, en cronobiología hay tres características fundamentales o tres mantras que debemos repetirnos continuamente para restaurar, recuperar, potenciar los relojes biológicos y los ritmos biológicos. El primero es, tienes que ser regular. La máxima regularidad, yo no te voy a pedir si tienes una noche, evidentemente es irregular, pero es una entre 7. La regularidad, ¿por qué es importante? Porque entrena tu reloj y le está enseñando, literalmente le enseña cuándo vas a dormir, cuándo vas a despertar, cuándo vas a comer, cuándo vas a hacer ejercicio. Y si tu reloj sabe cuándo, tu cuerpo media hora antes se prepara. Ajá. Entonces, esa preparación anticipatoria es fundamental. Es que no te llegan las cosas de golpe. Tu cuerpo ya está. Por ejemplo, si vas a hacer un ejercicio intenso, un ejercicio que entraña riesgo cardiovascular en algunos casos, si lo haces con una regularidad determinada, tu cuerpo previene los efectos negativos. Claro. Lo segundo sería contrastar, lo estaba diciendo muy bien. El día, yo voy a conseguir que mi día sea muy activo y voy a aumentar la actividad física, voy a aumentar mi exposición a la luz natural, porque es algo que estamos perdiendo. Voy a tratar de comer en una ventana que no sea estar comiendo 16 horas, ¿no? Y mantener un periodo de ayuno de unas 12 horas. En definitiva, bueno, y voy a desconectar también de toda mi actividad intelectual estresante un tiempo antes de dormir. Y el último mantra sería: sincroniza tus ritmos, sincroniza tus tiempos y considera siempre que somos diurnos. Genéticamente somos una especie diurna. Por lo tanto, no me vale... No, es que yo me voy a dormir a las 8 de la mañana y me levanto a las 2 del mediodía, pero como duermo el tiempo suficiente, eso me vale. No. Cuanto más coincida con la noche tu periodo de sueño, mucho mejor. Ajá. Mucho mejor te vas a sentir también anímicamente. Ajá. ¿Entraña el estar disregulado, o no sé cómo explicarlo, con el ciclo planetario o ambiental, un mayor riesgo de enfermar? Por supuesto, por supuesto. Y además es que cada vez salen más estudios. Hace poco, ayer o antes de ayer, leía uno sobre la importancia que tiene el retrasar el sueño o que tu centro de sueño se vaya hacia la mañana. Sobre todo a nivel de estado de ánimo, de depresión. Los trastornos depresivos van muy asociados a cronotipos vespertinos y a horarios tardíos y más irregulares, ¿no? En cambio, el cronotipo matutino, quizás porque nuestra sociedad es que está diseñada para los matutinos, es que entramos a trabajar muy temprano y los colegios igual, ¿no? El cronotipo matutino tiene un plus a la hora de índices de salud y sobre todo de salud mental. Parte con una ventaja, digamos. Parte con una ventaja. Y los cronotipos están genéticamente claramente. Están genéticamente determinados, hay una evolución con la edad, una modulación con la edad, y luego también influyen la forma de vida que tenga un país. Hay países que son más proclives a tener o a desarrollar vespertinidad, que es el caso de España, ¿no? Claro. Y en otros, pues no ocurre lo explica, contrario. por favor, qué es un cronotipo y los dos tipos principales que hay. Vale, pues igual que tenemos personas que tienen una talla de 2 metros y otros que se quedan en el 1,60, existen individuos que nacen con un reloj biológico
que tiende a adelantar y otros que tiende a retrasar. Ajá. Entonces, hay personas que se encuentran muy bien cuando se levantan a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana, están muy activos, mentalmente muy despiertos, son locuaces, hablan perfectamente, memorizan y son capaces de comer. Pero hay otro tipo, esos serían los matutinos. Sí. Claro, el matutino, ¿qué le ocurre? Las alondras, ¿no? Las alondras. Estamos hablando ya de dos extremos. El matutino extremo o alondra, pues se cae a las 10 de la noche. Y entonces ya no le pidas nada porque empieza a desconectar columnas de su corteza cerebral y poco a poco van cayendo. Y no piensa. Las barras y ya no Esa piensa. gente que te dice, es que yo a las 10 de la noche no pienso. Yo ya no soy persona. Eso, ¿vale? eso. Esa sería. Ahora, el vespertino sería el otro caso. Tú llegas, ves a un vespertino y lo primero que hace es que no se despierte espontáneamente, utiliza un despertador. Suena varias veces. Cuando se despierta, tiene una inercia de sueño Yo que no puede. Soy de esos. Y entonces, todo lo que te cuenten, no lo memorizas. Te dan recados. Oye, tienes que hacer tal cosa, no me acuerdo. No tengo ganas de hablar, no tengo ganas de comer Sí, sí. y tengo que tomarme un café. ¿Vale? Ese sería el vespertino. Sí, Pero en cambio, el sí. vespertino a Son- las 11, 12 o la 1 de la noche puede prolongar ese periodo. Claro. Eso es muy Que son los interesante. búhos. Son los búhos. Y en medio está pues, la gran cantidad de la población que son indefinidos. Sí. ¿Y qué ocurre? Que el cronotipo con la edad va cambiando. ¿Ah, sí? Aunque tú hayas nacido con un genotipo, digamos, de búho o de alondra, pues resulta que en la adolescencia casi todos son vespertinos. Ajá, Por eso los adolescentes tienen esa facilidad tan grande de aguantar sin irse a dormir, porque aguantan muy bien Sí. esa falta de sueño, y en cambio les cuesta muchísimo despertar. Ah, qué bueno, qué fuerte. Y ahí tenemos un problema Tenemos con un los problema horarios. justo con los horarios y la sociedad. Y hablando de esto, me ha surgido la duda, ¿hasta qué punto es saludable, porque fisiológico no es, despertarse con un despertador? Pues mira, ese es uno de los síntomas cuando me preguntan, bueno, ¿y los españoles duermen bien? ¿O cómo sabemos si duermes bien? Pues siempre digo, mira, pues una es cómo te encuentras durante el día y otra es cómo te despiertas. Necesitas siempre un despertador porque si no, no te despertarías. Pues claro, o sea, vamos a ver, No. cabe otra pregunta, cabe No, otra no, respuesta. pero hay otra opción. Hay gente que utiliza un despertador por seguridad, pero habitualmente su cerebro sí se despierta antes, ¿no? Yo, por ejemplo, si tengo que viajar o algo, pues me pongo un despertador, obviamente. Pero yo me despierto espontáneamente. La gente que no se despierta espontáneamente se está cortando una parte de su sueño. Claro. Y el problema es que no nos quitamos por igual los dos tipos de sueño. Tenemos un sueño que se llama REM y otro no REM. El sueño que te quitas por la mañana, al amanecer, es el sueño REM, que es el sueño que te estabiliza mentalmente. Es el sueño más, digamos, podríamos decirlo así, como antidepresivo. Ajá. Entonces, ese sueño, si lo pierdes sistemáticamente, puede afectar a tu motivación y a tu estado de ánimo. Tío, qué interesante. ¿Y por qué es el de por la mañana? Porque el primer sueño que tenemos por la noche, el sueño se distribuye en forma de ciclos, ¿no? Empezamos con un sueño no REM, fase 1, 2, 3, como si bajaras las escaleras Sí. de una piscina. Luego entras en REM y tienes ensoñaciones, esas películas que vivimos, ¿no? Ese primer ciclo dura 90 o 120 minutos. Termina el REM, me suelo despertar, me doy la vuelta, voy al aseo, empiezo otro ciclo. Pero a medida que va pasando la noche, el no REM va siendo cada vez más corto y el REM se va expandiendo. Ajá. De tal manera que cuando llega el final de la noche, el REM es muy, muy abundante. Y claro, si te quitas el último ciclo, te has quitado no la cuarta parte del REM, sino que te has quitado seguramente la mitad de todo tu REM. Ajá. Por eso dormir un poco más quizás se asocia también tanto, como has comentado, a problemas de índole mental. O sea, dormir un poco menos, me Un poco refiero. menos, sobre todo si sistemáticamente te vas privando de ese último tipo de sueño, ¿no? Que te puedes levantar con esa sensación de que, qué duro se me hace el día, ¿no? Ya. Empezar otra vez con toda la rutina que tengo, ¿no? Ese sueño REM es interesante porque es el que trabaja tus miedos, tus frustraciones y sobre todo los traumas que has tenido. La muerte de un familiar. Es el que, si tienes un estrés postraumático, pues no consigue eliminarlo, pero es el sueño que trabaja ese tipo de alteraciones mentales, ¿no? Ajá. Qué bueno, qué interesante. Y
Yo conozco, cuando me he informado de esto, otro tipo de despertadores que son como los lumínicos, que imitan como el amanecer de la naturaleza. ¿Tienen evidencia detrás? ¿Eso hace que descansemos mejor o es una magufada? A ver, ese despertador tiene la ventaja de que al menos no suena una alarma Ya, que te produce un pico de cortisol, ¿no? A ti y al vecino. Entonces, el despertador luminoso va subiendo progresivamente la intensidad lumínica hasta tal punto que, claro, atraviesa los párpados y tu cerebro pues empieza a asociar que te está dando ya la luz del sol, ¿no? Y cognitivamente también se producen unas asociaciones que te dicen, oye, es el momento de despertar. Yo, por ejemplo, si tengo un filo de la persiana abierto, yo sé muy bien cuando abro los ojos si está ya cerca del amanecer o no. Son las 6, las 7 o las 8. Exacto. Está muy bien y yo lo recomiendo, desde luego, pero siempre con una pequeña alarma por si falla. Al final del Son las periodo, 10 de la mañana y estamos aquí a mediodía. La ventaja es que trabajan sobre un rango de unos 15-20 minutos, de tal manera que te va a despertar en el momento en el que la intensidad es alta y tú también estás más preparado para despertar. O sea que es una buena idea. Es una buena idea, sin duda. Es un buen regalo que hacerse a uno mismo. ¿Vale? O a alguien que... Si alguien no sabe qué regalar para el próximo cumpleaños. Se me ocurre una cosa y me gustaría saber tu opinión. ¿Hay diferencia por género entre hombres y mujeres en cuanto a la cantidad de sueño necesaria o no? Hay diferencia en cuanto a la calidad y cuándo duermen. ¿Ah, sí? Sí, es muy curioso porque esto lo observamos en adolescentes. Comenzamos a estudiar el sueño de las chicas y chicos en institutos y en la universidad y lo que vemos es que el sueño en esas edades de la mujer es más organizado, más regular y su centro no está tan retrasado como los varones. Es decir, está como más centrado. Y el de los chicos van siendo más vespertinos que las chicas a igualdad de edad. Claro, a veces uno tiene la tentación de decir, ¿y por qué en ciertas titulaciones, bueno, y en ciertas edades las chicas dominan en cuanto a calificaciones? ¿Coincide o qué? Claro que coincide. ¡Hala! ¿Por qué coincide? Porque cuanto más vespertino eres, más problemas tienes de somnolencia en las horas de clase y más ausencias tienes y más problemas vas a tener para comenzar el día, ¿no? Entonces ahí hay una cierta coincidencia. Pero, ojo, porque luego la situación se invierte. Luego hay un momento en el que tienes a madres, trabajadoras, empiezan a tener un montón de obligaciones y ya empezamos a llevarnos los problemas a la cama. Sí. Y entonces ahí empiezan a aparecer más problemas de sueño y llega la menopausia y evidentemente eso es la alteración de la termorregulación y algunas hormonas que estabilizan el sueño, pues te lleva también a que los problemas de sueño en la mujer y la sensación de que duermen mal es superior al varón en edades ya a partir de 50, 60, 65 años. Y además posiblemente eso da pie a un gran, bueno, no sé si decir abuso, pero de luego hay una prescripción exagerada. Yo como médico manejo este tema porque cuando vas a ingresar a una mujer por encima de los 50, 60 años, por lo que sea, un infarto, un problema cardiológico X o simplemente pues la han ingresado en urgencias para descartar algo, es verdad que la prescripción de benzodiazepinas y fármacos para dormir te das cuenta que es muy grande. Es muy alta, muy alta. ¿Eso es un problema? Es muy alta y no ocurre así en todos los países. España ahora mismo está en el top, en el punto número 1 de tratamiento con benzodiazepinas, con hipnóticos para dormir. Es verdad que se utilizan ansiolíticos, se utilizan otro tipo de antidepresivos, hipnóticos, y también hay muchas mujeres, y hombres también, que toman productos naturales. Es decir, y en naturales estoy englobando también la melatonina porque se vende también como un suplemento natural, aunque no lo sea exactamente, ¿no? Y es un problema, porque muchos de estos productos están diseñados para ser utilizados durante un mes y no durante media vida. Ya. Y hay gente que lo está tomando crónicamente. Además, el sueño que producen no es el mismo sueño natural. ¿No? ¿Por qué? Porque la arquitectura del sueño con una benzodiazepina no es exactamente la de un sueño normal. Lo que sí ocurre es que no te mueves durante la noche. Estás como sedado. Ah, sí. Pero no estás durmiendo todo el tiempo. Te hiela la sangre un poco, porque precisamente se dan para solucionar problemas de conciliación del sueño o de insomnio. Sí, sí. Y cuando son de vida corta y te quitan ese problema de entrada al sueño y luego se van limpiando, bueno, pues tienes sueño normal también, ¿no?
pero hay algunas que se mantienen durante mucho tiempo, se mantienen durante toda la noche, incluso por la mañana. Y hay otro problema que observamos, y es que, sobre todo en personas mayores, que tienen que levantarse al aseo por la noche, que un hipnótico te puede alterar los reflejos y te vuelve más torpe. Si eso lo unes a la edad, pérdida de equilibrio, pérdida de fuerza también, hace que las fracturas, cuando hay una caída, sean muy, muy frecuentes. Y una fractura a ciertas edades ya sabemos lo que conlleva, ¿no? No, te puede implicar una hospitalización, riesgo de infección y problemas muy gordos ya en el hospital. Bueno, luego seguramente continuamos por ahí, pero no me quería alejar de la etapa de la infancia y la adolescencia porque me parece muy brutal y me surgen muchas cuestiones que no quiero perder la oportunidad, porque has comentado la aclimatación del horario, digamos, cómo va evolucionando a lo largo de la juventud y la adolescencia de niños y niñas, que eso puede chocar con el horario de escolar o profesional de la familia. ¿Hacemos bien entonces en tener un horario escolar que empieza tan temprano? A ver, ya en varios países se está cuestionando la posibilidad de demorar la entrada, sobre todo a partir de una cierta edad, porque si bien es cierto que un niño de 8 o 10 años pues perfectamente puede llevar un horario tan matutino, los que tienen ya 14, 15, 17 años lo llevan fatal. Y no hacemos bien. En el sentido de que cuando haces estudios de cronotipos o de horarios de sueño en estos grupos, nosotros lo hemos hecho en institutos, en Archena, por ejemplo, y te encuentras con que puedes tener un 2% de matutinos. Sí. Pero es que vespertinos son el 50%, indefinidos el resto, ¿no? Entonces tienes un porcentaje de vespertinos tan grande que hasta las 11 o las 12 de la mañana su cerebro no está realmente alerta. Eso lo medimos con equipos. José, a mí me pasa. O sea, bueno. yo llego al hospital y diariamente, ¿no has dormido hoy? ¿O estás saliendo de guardia? Digo, no, es mi cara, y yo a las 10:30 yo ya se me pone hasta buena cara. Pero es que yo, aunque haya dormido 7 horas y pico, es que tengo mala cara y toda la vida. No es que algo que me haya pasado en la treintena, o sea, toda la vida. Te voy a comentar algo que me pasa a mí, me pasaba en clase. Cuando yo llego a la primera hora de clase, en medicina era 8:30, en biología era a las 9. Los alumnos están cada uno sentado, a oscuras, ni siquiera han encendido la luz, y están cada uno rumiando, meditando internamente o con el móvil, ¿no? Sí. Y bueno, un silencio brutal. Cuando llego a la clase de biotecnología, que era a las 12, pues estaban todos, hablando, que no había forma de que se sentaran. Una actividad, digo, mira, ya se han despertado. Ahora me van a escuchar. Entonces, siguiendo el hilo por no cortarte con mi ejemplo, que es posible que fuese más fisiológico entonces tener las clases, o a lo mejor concentrar, ¿no? Porque posiblemente se pierde el tiempo, no solo empezando antes, sino que se puede concentrar las horas lectivas. Y cuando empecemos antes, lo que deberíamos de hacer son dos cosas que habitualmente no se hacen. La primera, para conseguir que un chico que tiene tendencias de ser vespertino alerte su cerebro, lo ideal es que vaya caminando o que vaya recibiendo la luz natural, hablando con sus compañeros si puede ser y caminando al instituto. Porque cuando lo llevan los padres apalancados en el asiento de atrás, en el coche, siguen todavía dormitando. Claro. Y lo siguiente es no poner nunca una clase de matemáticas a primera hora, porque resulta que, claro, el profesor dice, oye, es que cuando están tranquilos. Están tranquilos, no atienden. No atienden, están dormidos. Entonces, las primeras clases tienen que ser muy participativas, muy activas. Sí. Y luego ya, si quieres, van metiendo otro tipo de materias, ¿no? Y también hay que cuestionarse el tema de la jornada continuada. Sí. Porque, claro, si queremos dar todo lo que se imparte, pues obviamente tenemos que hacerlo en ese horario, ¿no? Y no podemos retrasar. Pero esta sociedad, en la medida que ha incorporado primero la luz eléctrica, eso la llevamos ya muchos años utilizando, pero después los dispositivos electrónicos, lo que hace es mover el sueño cada vez más tarde. Claro, y todo el mundo utiliza dispositivos electrónicos. Sí. Por lo tanto, no le puedes pedir que toda la sociedad lo deje de usar. Solo tenemos una opción, de evaluar la entrada, que es retrasar el horario de entrada.
No mucho, pero retrasarlo Es una propuesta que no me esperaba por tu parte. Creía que ibas a ser más defensor de evitar el uso de estos dispositivos. También, evidentemente. No lo sé. Yo siempre propongo que se evite el uso, pero es cierto que la luz en interiores, el hecho de que no se consigue que más de un 10% de jóvenes dejen de utilizar los dispositivos, nos aboca a un fracaso. Entonces hay que ser realistas. Si no podemos conseguir, a través de la educación, a través de la retirada de dispositivos en la cama, pues igual tenemos que plantearnos que habría que entrar un poquito más tarde. Porque en realidad los horarios que tenemos nosotros están un poco pensados para una sociedad agrícola, una sociedad antigua, que no es la sociedad actual. La sociedad actual vive con un cierto desfase hacia la noche. Y bueno, pues si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él, aclimátate, ¿no? ¿Qué relación existe entonces entre el uso, la exposición a pantallas? No sé si preguntarte en el niño, porque estoy seguro que en el adulto también tiene repercusiones en la salud y la cronobiología o la enfermedad. Pues nosotros, yo vengo estudiando sueño. Me acuerdo que la primera vez que lo hicimos fue en un grupo de estudiantes de enfermería en Cáceres. Esto sería en el año 85. Bien, pues he vivido la introducción del ordenador personal, del móvil, de los dispositivos ya que están en todas partes. Y lo que vamos viendo es que cómo poco a poco, cada vez que aparece una nueva tecnología, le roba minutos al tiempo de sueño. Y va bajando. Y va bajando porque te acuestas más tarde, no porque te levantes más tarde. Porque el horario lo tenemos siempre marcado, rígido. Si tú tienes un horario rígido, pues si al final vas comprimiendo la noche, pues evidentemente cada vez duermes menos. Y eso ha ocurrido en 30 años que vengo estudiando el tema del sueño. Claro. Quizá entonces sería inteligente, como hemos dicho, retrasar un poco la incorporación a la... Y luego, desde luego, insistir, por supuesto, en que hay un tiempo de desconexión cerebral, un tiempo mínimo que hay que mantener. O sea, y no solo es por el tema de la luz, del dispositivo móvil, que sabemos que inhibe la melatonina, que es la hormona que te va a ayudar a dormir. No, es que cualquier dispositivo, si implica una participación activa de tu mente, te va a mantener en ese momento interactuando. No es algo pasivo como la televisión, que estás lejos y la escuchas y a veces te hace dormir. El dispositivo electrónico te excita y te estimula mentalmente. No obstante, o siguiendo con esto, ¿qué consejo le das a todo el mundo? Te iba a decir a usuarios de pantalla. A todo el mundo. ¿Qué consejo le das de buena praxis para lidiar con ello? Yo empezaría, imagínate que vas a dormir a las 12 de la noche, ¿no? Un buen sistema de iluminación en tu casa debería de incluir un programador que a las 10 cambiase tu luz normal, a las 10 o a las 9, a una luz cálida, anaranjada, atenuada. Es una luz acogedora, ¿no? Te vas a sentir bien con ese tipo de luz. Vale, primero empezamos ya con la luz desconectando. Segundo, vale, yo resuelvo todos los mensajes que tenga, pero hay un momento inexcusable que es 1 hora antes. Yo voy a dejar de utilizar el dispositivo y lo voy a aparcar. Vale. Lo tengo que aparcar. Y además, cuando lo utilice, en esa franja ya de preparación para el sueño, pon un filtro naranja. Vale. Quítale la parte más estimulante. ¿Funcionan las opciones que tienen sí, que hay la muchas mayoría opciones de los móviles? que ahora mismo te lo ponen. Yo creo que ya no hay que bajarse ninguna aplicación. Yo lo tengo y llegan las 9 o las 10 y o sea que de pronto noto que hace un cambio. Pues es un buen consejo. Y por supuesto, no te metas en actividades que te irriten, que te vuelvan irascible, porque no te van a dejar dormir. Es un buen consejo. Y aparte de eso, con tanta gente que se siente cansada y duerme mal, ¿está bien establecer rituales de sueño? ¿O al fin y al cabo descansar bien no es solo lo que hacemos antes de dormir? No lo sé, estoy hablando, no sé. Lo de los rituales de sueño o lo de la senda que te lleva al sueño es fundamental. Vale. Y la gente que tiene rituales de sueño, indudablemente que concilia mejor el sueño. Vale. El ritual de sueño, yo creo que casi todo el mundo sabe sin haber estudiado mucho lo que es, ¿no? Es que pues yo en una cierta hora pues he cenado, estoy viendo las noticias o estoy viendo tal programa que suelo seguir. Son siempre claves horarias que le vas dando a tu reloj, a tu cerebro. Vale. Ya estoy ahora en el programa de, no sé,
cifras y letras, o Vale. lo que sea. Ahí me toca. Paso siguiente. Bueno, pues después, ¿qué hago? Pues me cepillo los dientes. Alguna gente pues toma un baño de pies. Los baños de pies de agua caliente o templada para los pies y las manos son interesantes porque producen vasodilatación y enfrían el interior del cuerpo y te ayudan a dormir, ¿no? Esos son baños muy relajantes. Escucho música, leo. O sea, leer es una actividad muy, muy, muy buena, siempre y cuando no sea una lectura que te produzca Ya, que te irrites, que no estés leyendo sobre política o algo así, ¿no? Yo, que en una época me reconocía que llevaba artículos científicos a la cama antes de dormir, y cuando me ponía a leer algo que no estaba de acuerdo, te cabreabas. Me endemoniaba y decía, ostras, si es que no me puedo dormir, ya una vez que he leído esto hay que hacerlo, hay que comprobarlo, ¿no? Claro. Entonces tiene que ser una cosa que soñabas con estudiar. Que te deje Sí, tranquilo, ¿no? Sí, sí. Qué bueno. ¿Y luego durante el día se puede hacer algo para mejorar el descanso o eso es una idea muy peregrina? Claro, durante el día lo que tienes que potenciar son todas las actividades diurnas que favorecen ese contraste día y noche. Ajá. Porque lo que tenemos que evitar siempre es estar en todo día y noche al mismo nivel. Ajá. De temperatura, de luz, de actividad, de comidas. Todo eso es algo que está produciendo nuestra sociedad, que es la sociedad de las 24 horas y que va en contra de nuestros relojes. Tenemos que diferenciar claramente lo que es el día y lo que es la noche. Y por supuesto, para mí, una de las actividades más interesantes es salir a la calle, recibir luz natural, luz natural, aire, y evidentemente si te encuentras con personas, si hablas con alguien, mucho mejor. Ajá. Pero aprovecha, si tienes que salir no sé, en mitad de la mañana, pues tómate el café en una terraza donde te dé la luz. Haz algo que recibas luz, porque recibimos tan poca luz. Poca. Y aquí en Murcia, que dices, estamos en una zona súper luminosa, bueno, en España y tenemos general, medias bajísimas de exposición a la luz. ¿Cómo es posible que la media esté por debajo de 1 hora de exposición a luz natural al día? Tremendo. Eso no puede ser. No puede ser. En un y luego, país claro, tan te salen soleado. deficientes de vitamina D también. Claro, claro. Una cosa lleva a la otra. Yo es que estoy como muy sensibilizado con eso desde que intento aprender a mejorar. No mi descanso, sino mi sincronización, que al final es de lo que tú eres experto. Y por ejemplo, incluso no sé si es una tontería, a lo mejor no puedes decir, pero yo cuando voy conduciendo al trabajo, que voy conduciendo porque está lejos de mi casa, pues intento por la mañana, cuando está amaneciendo la mayor parte del año, no llevar gafas de sol, dentro de lo que pueda, claro, que no me moleste a la vista, para intentar empaparme y me noto más despierto. Y yo por ejemplo, hoy voy a tener que entrenar tarde porque estoy muy ocupado, pero intento no entrenar muy tarde porque eso desde luego que te vas súper activado a casa, y a mí eso me ha resultado, por lo menos yo me noto que descanso mejor, y no sé si es algo muy subjetivo. No. O sea, no, porque hay personas que dicen, yo es que prefiero entrenar tarde porque así me canso. Y tienen la noción de que si estás muy cansado vas a dormir mejor, y eso es un error. Porque claro, tienes pues inflamación de tus músculos, tienes liberación de determinadas sustancias, micro roturas fibrilares. Todo ese efecto del ejercicio antes de dormir te va a dificultar el sueño. Luego tendrás pequeñas fibrilaciones, calambres y demás, ¿no? Y luego, por no decir el que entrena mentalmente un deporte de competición, un baloncesto, algo... Eso lo saben un montón de ellos ellos. Tienen la luz potentísima, además mentalmente tienen que tener una rapidez en ese momento. Claro. Y curiosamente a los chicos jóvenes, conforme van cumpliendo años, se entrenan cada vez más tarde, con lo cual tienes un problema doble, que es muy vespertino por la propia adolescencia, y en segundo lugar hacen deporte, que es súper recomendable, pero luego no se pueden dormir. Fíjate qué diferencia hay, me lo estás contando y me estoy acordando de las universidades americanas, las que son deportivas, ¿no? Ellos no entrenan por la noche siempre, sino que tienen un entrenamiento por la mañana, muchas veces a primera hora, luego clase y luego un segundo por la tarde. Se lo saben muy bien, a lo mejor por eso son tan buenos. Pues nosotros, por ejemplo, hicimos un estudio con Marta Garoblés, que la coordinó, sobre el efecto del ejercicio físico por la mañana y por la noche en el equipo de rugby de la Universidad de Murcia. Bueno, es impresionante. Sí, ¿no? El mismo entrenamiento por la noche, a las 10 de la noche, comparado con las 10 de la mañana, producía un retraso en los horarios de sueño, una menor
profundidad de sueño en las primeras horas de sueño. Ajá. Luego está clarísimo el efecto que tiene también el ejercicio físico. Ahora, si me dices, yo prefiero que se haga ejercicio físico, ¿no? Si tienes que elegir, hazlo. Claro. Pero Sí. si puedes, intentar que no sea Sí. tan tarde, ¿verdad? Sí. Mira, sabes que yo estoy muy metido en redes sociales y las redes sociales tienen muchas cosas buenas y otras que no son tan buenas, y es que a veces, bueno, pues salen personas con unas ideas un tanto, no sé si decir extremistas o como muy severas y alcanzan, a veces se viralizan sus mensajes, sus vídeos y alcanzan muchas visualizaciones. Y yo te confieso que he visto varios ya, no uno ni dos, sino muchos, de gente que además se vende como adalides del rendimiento empresarial y de la vida, que bueno, pues defienden que no hay que dormir mucho. Y cuando van a justificar eso, te dicen, vale, es posible que yo no llegue a vivir 100, 90 años, pero voy a aprovechar más mi vida durante los 70, 80 años que vaya a vivir. ¿Qué te parece esa idea? Pues me parece un error, porque, a ver, esto es intentar vivir más concentrando el tiempo de sueño, reduciendo el tiempo de sueño, pensando que el resto de tiempo estás plenamente vivo o plenamente despierto. Y ese es el fallo. Tú estás mucho más despierto cuando has dormido lo que necesita tu cerebro dormir. En el momento que empiezas a quitarle tiempo de sueño, no solamente por la salud, porque evidentemente lo vas a notar luego con los años, sino porque tu cerebro no estará tan despierto, no vivirás tan intensamente como puede vivir una persona que ha dormido. Y es verdad que hay escuelas que incluso enseñan a dormir poco o a dormir de una forma fragmentada, lo que se llama el sueño ultradiano, patrones ultradianos de personas que duermen un ciclo de sueño, se despiertan, trabajan, vuelven a dormir otro y vuelven a trabajar. Claro. ¿Durante el día, entiendo? ¿O trabajan por la noche? O... Trabajan por la noche y duermen en periodos, ¿no? ¿Qué problema tiene esto? Pues tiene muchísimo. Y entre otras cosas, al final yo acabo pensando, ¿realmente tú estás todo el día trabajando? ¿O el tiempo que has liberado lo vas a gastar estando 6 horas con el móvil mandando mensajes? Claro. Porque si utilizamos una aplicación de móvil como Bienestar Digital, vemos que la cantidad de tiempo que pasa una persona tonteando con ese aparato puede llegar a ser 5, 6 o 7 horas al día. ¿Estamos liberando tiempo para nosotros o estamos liberando tiempo para quemarlo, perdiéndolo de esta manera? Porque ese tiempo que gastemos ahí probablemente no lo recordaremos como un tiempo vivido. Es verdad que a lo mejor puede ser otra razón para esto, que el dormir poco envejece. O sea, no solo duermes poco, sino que te ves peor, tus órganos funcionan peor, ¿o eso es una idea? No, dormir poco envejece. Sí. Envejece, tiene efectos sobre la memoria, sería otro factor. Tiene mayor riesgo de cáncer. Estamos hablando siempre en menos de 6 horas, de forma habitual. Eso es. De todas formas, también diré que la curva que relaciona sueño con salud tiene forma de J. ¿Ah, sí? Bueno, de U, en realidad. Sueños cortos, sueños largos, implican más riesgo. Sueños más centrados alrededor de las 7 horas y media, son los que 7 horas y media u 8 horas son los que menos riesgo implican en enfermedad cardiovascular, en algunos tipos de cáncer, colon, próstata y mama, envejecimiento acelerado, diabetes tipo 2, síndrome metabólico, infertilidad, está muy relacionada también con el tema del sueño, y trastornos depresivos. Pues anda que no hay ahora una época precisamente de infertilidad. Sí que la hay. Deberíamos de mirar qué está pasando con la calidad, por ejemplo, y cantidad de espermatozoides en relación con la cronodirrupción, con los ritmos biológicos. Creo que es un campo, ya han empezado a publicar algún artículo que relaciona la fertilidad con el tema del sueño y los ritmos, pero creo que puede ser también otro punto de investigación interesante. Debe ser muy interesante, la verdad. No hemos hablado nada, pero a lo mejor es que no tiene mucha relación y te quería preguntar por la nutrición o la alimentación y la calidad de descanso o la sincronización con el día. ¿Hay alguna relación o algunos tips? Sí que lo hay. A ver, nosotros yo siempre propongo que existen 4 tiempos en nuestra vida, ¿no? El tiempo interno de nuestro propio reloj, el que genera nuestros ritmos endógenos, pero que tiene que estar puesto en hora por ese tiempo ambiental, por la luz y la oscuridad, que es otro tiempo, el segundo tiempo. El tercer tiempo es el tiempo social, serían nuestros horarios, nuestros contactos sociales, y el cuarto es el tiempo metabólico,
Horarios de alimentación. Es fundamental. Es otra clave de tiempo que vamos a darle a nuestro cerebro. ¿Cuándo comemos? Y dentro de esos horarios de alimentación hay un hecho que se repite a menudo y es la cena. La cena empieza ya Maimónides diciendo que come como un rey, desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo, pobre, sí. pero luego se va repitiendo en el Quijote, se repite en textos de la Edad Media, mucho más recientes, y todos abundan en la cena. ¿Qué tiene la cena? Y estamos hablando de la cena hace 3, 4, 5 siglos, que la cena ahora es todavía peor. Sí. Pues todos proponen que se tiene que cenar poco y temprano. Bien, ¿qué estamos haciendo ahora? Pues estamos cenando mucho y tarde. mucho y tarde, porque a veces es la única comida que realizas en casa, ¿no? Y entonces compensas ahí. Pues las cenas tardías se demuestra que producen resistencia insulínica, producen alteraciones metabólicas, tienen más apetito, más propensión a engordar, gastas menos, lo que has cenado va directamente a tus reservas grasas Porque y no no lo las vas a gastas, es utilizar. En definitiva, ojo con la cena. Es verdad. Y luego también que seguramente, y esto has hablado tú, y bueno, cuando me leí tu libro lo aprendí, y es que nos creemos que tenemos un reloj interno, pero en realidad no. Tenemos millones de relojes, como tú dices. Hay como un gran orquestador o director de orquesta y luego un montón de relojes y tu sistema digestivo pues no está exento de necesitar también periodos de mayor descanso. Sí. ¿Podrías comentar un poco esto de los relojes, que es súper interesante? Claro, si solo tuviéramos un reloj en la cabeza que dirigiera todo nuestro organismo sería fantástico. No tendríamos esos problemas de los que yo estoy hablando. Pero el problema es que hay billones, porque todas las células tienen su reloj. Y se organizan en jerarquías, en grupos. Es decir, yo ahora me sitúo en el hígado y entonces los hepatocitos tienen cada uno su reloj, pero se agrupan en clúster, en pequeñas agrupaciones que a su vez se van agrupando y configuran el reloj del hígado. Bueno, pues este reloj hepático, el de páncreas, el del músculo, cada uno tiene su propia cadencia y que va generando ritmos en sus genes y en su metabolismo y en su actividad. Cada uno va a mostrar un máximo de actividad en el momento en el que tu cuerpo lo necesita. Y cada uno está perfectamente programado, es como la música. Claro, el central trata de coordinar, de mandar señales, pero con los años el sistema ese se va desorganizando y si encima comes a deshoras o haces alguna actividad a deshoras que empieza a confundir la conexión entre el reloj central y la periferia, tenés un problema. Porque entonces tu hígado, tu páncreas empieza a funcionar autónomamente y se desincroniza el reloj central. Y entonces tenemos cronodisrupción y tenemos esas alteraciones a las que yo me refería antes. Por eso es tan importante, cuidado, cuanto más robusto sea tu reloj, cuanto más le enseñes a ser coherente con todas las señales, mucho mejor. Y a la hora de cuando tenemos problemas de sueño, a lo mejor no tan importantes como para recurrir a las benzodiazepinas o a fármacos, mucha gente, de manera, digamos, autónoma, pues intenta tirar de suplementos o, no sé, infusiones o incluso melatonina, que comentabas que no lo tienes como un fármaco. ¿Hasta qué punto nos ayuda? No. Me refería que a menudo se considera como un suplemento natural. Y en realidad la melatonina es una hormona. Claro. Es una hormona que produce nuestra glándula pineal y que produce muchas estructuras de nuestro cuerpo, pero la que nosotros tenemos en sangre viaja por sangre porque se ha liberado en la glándula pineal y produce una señal siempre cada vez que llega la noche. Ajá. O sea, de día no tenemos melatonina, de noche hay un pico y vuelve a bajar por la mañana. Y eso es natural, es la hormona que nos ayuda a dormir y encima tiene un efecto que es ayudarnos a no comer. Mientras que tienes melatonina alta, no sientes hambre y tienes una resistencia a la insulina que te hace que no tengas hipoglucemia, no te den esas ansias de comer, ¿no? Es una hormona muy interesante. Ahora, hay muchas personas que toman melatonina y eligen melatonina y no tiene grandes efectos tóxicos, pero hay que saber manejarla como cualquier otra cosa, porque hay al menos 3 melatoninas. La rápida, la lenta, como la insulina, y la mixta. Y la híbrida. Entonces, claro, la rápida, ¿para qué estará indicada una melatonina rápida? Pues si en 30 minutos tengo un pico de melatonina, está indicada para un problema de conciliación de sueño, del sueño inicial. Una lenta, de liberación lenta, pues es una melatonina para los despertares a las 4 de la mañana.
Y una mixta es que tengo un problema para dormirme y también me despierto en mitad de la noche. Pues la voy a utilizar. Eso es lo primero que hay que mirar. Y lo segundo es que, desgraciadamente, se vende con suplementos. Algunas llevan el 10% de lo que dicen que deben llevar. Otras llevan 200 o 300 veces lo que debería llevar. En definitiva, a menos que sea una melatonina controlada, de una marca bien prestigiosa, o un fármaco, que tenemos fármacos con melatonina que se prescriben, igual que cualquier otro, pues yo diría, cuidado, tomarla siempre con ayuda de alguien que conozca cómo funciona esta hormona, porque no la puedes tomar cada día a 1 hora, porque es la hormona que le dice a tu reloj, son las 10 de la noche, si yo me la tomo al día siguiente a las 10 de la mañana, voy a generar un caos. Claro. Siempre a la misma hora. Cuidado con la cena, porque se lleva muy mal con los carbohidratos, pero muy mal, muy mal. ¿En qué sentido? Porque cuando tomas carbohidratos y a la vez melatonina, los picos de glucosa aumentan porque produce aumentan por un resistencia a la 60% por lo menos. Sí, porque produce resistencia a la insulina. Exacto. No lo sabía, ¿eh? Pues es una cosa que yo creo que no lo sabe mucha gente. Y esto se ha descubierto aquí en Murcia, en el laboratorio de fisiología. Y yo recuerdo que empezamos una práctica en medicina que era medir la tolerancia oral por la mañana y por la noche, y esa práctica se lo comenté a Marta Garaulet y ella diseñó un experimento para medir si era la melatonina, que era una de las hipótesis que teníamos. Y cuando toman melatonina con carbohidratos, Flipo. se dispara. No lo sabía, flipo. Pero además se dispara la insulina. Ajá. Con lo Claro, cual porque ahí tienes la insulina. los dos efectos. No es que no produzcas insulina, es que producen más Claro. y encima hace menos efecto. Claro, porque produce. Es un sistema de salvaguarda que tiene tu cuerpo, que es durante la noche, ojo, no me generes hipoglucemia, Claro. porque son mucho más peligrosas. Por eso algunas corrientes y con cierto sentido recomiendan no cenar o no tomar una cena rica en hidratos de carbono simples, ¿no? Simples, efectivamente. Y luego, claro, si tú cenas ya a las 10 de la noche, ya estás produciendo tu propia melatonina. Claro, hay que cenar. Y si cenas a las 10 de la noche y a la vez tomo melatonina exógena, ya estoy interactuando negativamente. Qué bueno. Por eso, esa insistencia en, oye, adelanta 2 horas, Vale. adelanta 3 horas la cena. Vale. Qué interesante, no conocía ese Y método. desde luego ir a cenar a un restaurante y terminar siempre con el típico postre Claro, bueno, con azúcares de liberación rápida, esto es la locura. Claro. O sea, que cuando nos pidamos la tarta de queso, que sea porque después vamos a bailar, ¿no? Que lo vamos a quemar, porque si no, no. Pero, buen mensaje. A bailar y con luz. Buen tip y con luz. Que se inhiba la melatonina, porque si no... Qué fuerte, qué fuerte. Oye, ¿y tienes alguna opinión al respecto de otros suplementos o sustancias más peregrinas? Bueno, estaba pensando en el CBD o en cosas como... hay gente que hasta ha defendido la marihuana para descansar. Hombre, yo no llegaría a eso, pero el CBD, algún producto que tenga un efecto mucho más selectivo, pues en algunas personas funciona. El magnesio también es otra sustancia que ayuda. El magnesio no hace resistencia a la insulina, por apuntármelo. No, es para un amigo. No, y bueno, y la melatonina tampoco. En realidad, fíjate que una melatonina de liberación lenta, sí, aunque tú cenes, como tarda unas 2 o 3 horas en alcanzar el máximo, también es bastante segura. O sea, las melatoninas que son fármacos son muy seguras en ese sentido y se han hecho estudios en los cuales no se ve una interacción negativa. Yo la que suelo tomar es de liberación sostenida porque mi problema no es la conciliación del sueño, sino lo que ocurre después. Y además me pasa clavado cuando estoy estresado. Claro, cuando yo estoy estresado, a las 7 de la es. mañana o a las 5 o así. Ya estás despierto. Sí. Bueno, y en cuanto a más sustancias, pues se utiliza a veces pasiflora, valeriana. Bueno, pueden tener efectos en algunas personas, sí. Vale. ¿Sabes algo de la ashwagandha? Que sí, es un adaptógeno. Sí, es un adaptógeno y es claro, tiene el efecto de equilibrar, ¿no? Y de compensar. No es solamente una sustancia que te va a producir relajación, sino que depende también de la persona, ¿no? También lo he oído, pero no tengo experiencia, no he leído estudios de efectos objetivos, ¿no? Yo lo tomo, yo la consumo cuando me noto muy estresado por la noche a la hora de relajarme, no para conciliar el sueño, pero y noto como una especie de ligero estado de flow que me ayuda a relajarme, la verdad. Y bueno, no es que la tome de continuo, solo cuando... Bueno, la melatonina en muchas personas, el efecto que produce cuando se mantiene durante un cierto tiempo es que
te puedes despertar igual, pero una vez que te has despertado te notas más relajado. Y eso es clave, porque si tú te sientes relajado, sabes que te vas a dormir después. Y bueno, pues en ese sentido yo creo que es una de las sustancias que se puede estar tomando durante mucho tiempo sin que produzca ningún efecto de rebote ni ninguna inhibición, supresión de la propia melatonina endógena. También es eso es importante. Saberlo. Claro. Y Juan Antonio, lo contrario, el uso de estimulantes durante el día o ahora también, yo estoy también muy sensibilizado, no solo con el café, que bueno, digamos que a mí me llama la atención que sea saludable, porque todos los estudios dicen que es saludable, que disminuye la mortalidad y los eventos cardiovasculares. Y además incidencia de Alzheimer y a veces de Parkinson. No la cafeína, el café. El café. La cafeína y es que es diferente, efectivamente, no es la cafeína. Claro, la cafeína... El componente que produce la vigilia en el café, que es la cafeína, lo que hace en realidad es que enmascara o que te bloquea una sustancia que es la adenosina, que vamos produciendo desde que nos despertamos. La propia actividad mental, neuronal, física, va liberando adenosina a partir del ATP, de nuestra fuente de energía. Esa adenosina se va acumulando y es una señal en el cerebro de sueño. Ajá. Cuanto más adenosina tengo, más sueño me va a dar. Es el hambre del sueño. Yo tengo hambre porque tengo adenosina. ¿Qué hace el café? Pues el café me bloquea la adenosina. Me quita el hambre de sueño, pero no me quita la adenosina. Claro, la adenosina está ahí. ¿Sabes lo que te quita la adenosina? Una siesta. Una siesta. O una siestecita ante el televisor antes de dormir. Sí. Eso es como el que se toma un aperitivo o varios aperitivos antes de tomarse la paella. Te quita el hambre de sueño. Pero entonces a lo mejor puede ser bueno una siesta a mitad del día, pero no antes de dormir o por la tarde, ¿no? Claro, cuanto más cercano... A la noche peor. Peor, porque ahí te está quitando esos niveles de adenosina. Tú tienes que dejar que la adenosina siga su curso. O sea que a lo mejor quizá también es un buen consejo que la gente no duerma cuando no va a dormir, me refiero. Efectivamente, cuando te sientes que te vas a dormir, pues tienes dos opciones. Irte directamente a la cama, o bien levantarte, darte una vuelta, echarte agua en la cara y continuar con lo que estabas haciendo. Pero tienes que decidir. Lo que no puedes hacer es que me encuentro muy bien, muy a gusto aquí viendo este programa y tal, y me voy a dormir y me dejo dormir. Porque es un sueño que todo el mundo te dice, es muy placentero. Es maravilloso. Pero luego tienes que subir la escalera o tienes que irte al dormitorio, ponte el pijama y las personas aparecen con los ojos como platos. Ya no se duerme. Claro, qué bueno. Y te iba a preguntar, el resto, o sea, ¿conoces si hay efectos negativos de otros estimulantes que ya no sabemos que sean tan positivos? Yo estoy muy sensibilizado también con el gimnasio, los preentrenos, que a veces llevan dosis con alguna de marca cafeína. Que es muy conocida. Vamos, Monster y similares que llevan grandes cantidades. ¿Eso nos altera demasiado o no tal? Sí, eso yo, absolutamente desaconsejable. Incluso habrá gente que te diga, no, es que a mí no me hace nada. Aparentemente, aunque haya gente que te diga que no le hace nada, cuando haces una polisomnografía y haces la arquitectura del sueño, te das cuenta que su sueño no es tan profundo como una persona que no lo toma. Entonces te desregula totalmente. Sí, te desregula el sueño. O sea que, igual que el alcohol. Sí. El alcohol es otra sustancia que se toma, que muchas personas pueden pensar, oye, es que me ayuda a dormir. El alcohol sí te puede ayudar a conciliar el sueño, a iniciar el sueño. Pero desde luego es más superficial y luego lo fragmenta muchísimo a lo largo de la noche. Bueno, pues para llevar mucho cuidado, ¿no? Para entrenar, pues quizás o entrenas muy temprano o no utilizas estas cosas. Bueno, no lo hemos dicho, pero yo te conocí hace 20 años cuando estudiaba la carrera. Y nunca me imaginé... Y aquí nos vemos. Nunca me imaginé tener que... O sea, estar entrevistándote, que para mí es un orgullo. Vamos, te hemos llamado, te he llamado yo, te hemos llamado... Gracias a que bueno, te tengo muchísimo cariño y yo recuerdo cuando dábamos la clase los estudios esos raros que os tenía ahí una noche, en mi caso fue midiéndonos la tensión. Una noche entera en la universidad que lo pasábamos. Tengo todavía los resultados de muchos de vosotros. Que lo pasamos muy bien. Pero el caso es que, vamos, como has comentado, se supone que tú podías estar perfectamente retirado y sigues pues, más activo que nunca. A ver, es que pienso que una persona que se ha dedicado durante toda su vida, yo he estado 43 años enseñando en la universidad, no se puede jubilar de golpe.
Y entonces lo que sí intento ahora es equilibrar mi vida. Y esto es muy interesante, porque intento compaginar una actividad intelectual, divulgativa, por la mañana, luego cosas que yo siempre había querido hacer, manualidades de tipo cerámica, pintura de acuarela y tal, por la tarde, salir con grupos de senderistas y tener un centro donde acudir de vez en cuando. Y eso, claro, está configurando, lo que yo estoy viendo ahora mismo es que me encuentro realmente muy bien. Muy a gusto. Muy a gusto. Ojalá esto continúe. Pero bueno, me has comentado que haces cosas como por hobby y luego has fundado una empresa, tienes ChronoHealth y no paras, ¿no? Bueno, has escrito un libro, tu primer libro de divulgación. También es cierto. O sea, vamos. Que he aprovechado este último... He aprovechado que ya por fin tengo tiempo para otras cosas, para potenciar, por ejemplo, algo que siempre me ha gustado, que es divulgar. Y escribí mi primer libro de cronobiología cuando ya me estaba jubilando. Claro. O sea, una persona que tiene cientos de estudios científicos ha escrito este año su primer libro de divulgación. Hemos publicado ahora el trabajo 290 artículos sobre este tema. Y el primer libro de divulgación ha salido ahora, ¿no? Y lo de la empresa se produce por otra motivación distinta, pero es verdad, en los últimos años. Primero porque yo pensé que a nuestros alumnos tenemos que enseñarle algo más que hacer oposiciones, a intentar buscar un trabajo en la administración, ¿no? Nuestros alumnos tienen que saber también emprender. Y no puedes enseñar eso si tú no lo has experimentado. Esa fue una razón. La segunda razón es que un cronobiólogo, ¿dónde trabaja? Empezamos a ver. Bueno, los doctorandos nuestros que terminaban la tesis doctoral, pues era una forma también de acogerlos y de ir lanzándolos. Y ahora sí que estamos creando un nicho con la interacción con las clínicas de sueño, con hospitales, en los cuales un cronobiólogo ya sabe mucha gente qué es lo que hace y cuál es su papel, ¿no? Y yo estoy muy satisfecho con ChronoHealth porque nos está permitiendo algo que no habíamos hecho antes, que era la traslación de nuestros patentes, de nuestros inventos, de nuestras investigaciones a la sociedad, ¿no? A la práctica. A la práctica. Al fin y al cabo. Y para mí es como cerrar un círculo. Es verdad. Desde una investigación básica con animales de laboratorio, después la humana, después la del hospital y ahora hacer esa traslación. Sí, seguramente la divulgación era el punto que te lo iba a unir. Fíjate que, vamos, yo sé que tú estuviste con Punset en el programa de redes hace ya mucho tiempo, o sea que en realidad te dedicas a la divulgación desde hace mucho tiempo. Sí, pero yo recuerdo a Punset. Claro, ahora lo estás llevándolo quizá más a la práctica, ¿no? Sí, en este momento... y además no renuncio, por ejemplo, a intervenir en institutos, en colegios, porque además creo que es el nicho donde tenemos que trabajar más. Cuanto más temprano hablemos de sueño, tanto mejor, ¿no? Si yo te dijera, esto ya acabando, cerrando esto, que me dijeras 5 consejos o las 5 cosas principales que le podrías decir a la gente para mejorar su, no sé decir, descanso o su sincronización, ¿qué les dirías? En realidad su salud. Sí. Pues mira, vamos a sacar 5. Yo diría, comienza el día moviéndote en exteriores que te dé la luz solar. Por ejemplo, yo lo primero que hago es una tabla de ejercicios de equilibrio, de fuerza, de aeróbicos después de más tarde, ¿no? Pero comienza el día recibiendo esa dosis, esa ración de luz y esa ración de movimiento. Porque yo lo veo de esta manera, muevo cada músculo de mi cuerpo y es una forma de decirle, oye, te tengo en cuenta, estás ahí. Te necesito. Te necesito. Y mantente bien. Y manténme bien, ¿no? Eso para mí es fundamental. Luego, incorpora otra dosis, otra ración de contacto social. Me parece fundamental. Y también es un buen sincronizador. O sea, hay un elemento que no puedes olvidar y no puedes obviar que somos seres sociales. Pues encuentra gente con la que te encuentres bien. Nosotros en este momento pues tienes desde el grupo de yoga al grupo de senderismo, al grupo de cerámica, pues tienes grupos sociales en cualquiera de esos campos, ¿no? Cuida la alimentación y cuídala especialmente en cuanto a los horarios y trata de que toda la alimentación, o sea, la cantidad mayor de alimento la hayas conseguido incorporar al mediodía. Deja para la tarde lo menos posible, ¿no? Y desconecta. Hay un momento en que tu cerebro tiene que pasar a la oscuridad, al silencio, a la desconexión
con todas las redes sociales, con la desconexión social, y dedícate un rato a meditar, por ejemplo. La meditación es el punto final ideal para un día. Qué bueno, hemos dicho los 5, hemos contado 4. A ver, actividad, luz, luz. actividad. ¿Esos son 2 o es 1? 2. Ah, pues eso, entonces hemos dicho los 5. Entonces hemos dicho los 5. Luz, actividad, conexión, desconectar. ¿Sabes qué ocurre? Y que yo trato de hacerlas, si haces coincidir, por ejemplo, claro, la luz, la actividad con la gente con la que vas charlando, claro, pues ya tienes 3 en 1. Claro, es verdad. Así lo puedes hacer todo y es mucho más global. Muy bien, pues nosotros siempre cerramos con 3 cosas que pueden ser muy rápidas. Que una es un deseo no cumplido, una reivindicación y una confesión nunca hecha, o que se pueda decir aquí. Madre mía, qué problema. Es muy fácil, un deseo no cumplido. Un deseo no cumplido. Pues hacer una ruta en Nepal. ¡Hala! Sí, alrededor de las grandes cumbres de Everest. Pasada. Esa ruta que hay circular. Yo ya no aspiro a subir mucho, pero por lo menos hacer algo de 4.000, 5.000 metros. Bueno, pues ya lo tienes que irte ya. Ya lo sé. Por eso trato todos los días de ejercitarme, pensando en que todavía lo puedo hacer, ¿no? ¿Y lo segundo que era? ¿Una confesión? Una confesión. Uy. Algo que yo no haya dicho. Bueno, por ejemplo, no lo he ¿no? dicho públicamente. Pues que soy una persona, bueno, igual sí se nota, ¿no? Soy una persona enormemente tímida. Sí, puede ser. ¿Quién lo diría? Pero puede ser. Pero a través del trabajo, de la pasión que infunde el trabajo, he conseguido superar esa timidez. Sí, total. Y además con gran, acogida. Y siempre pienso que igual no hay que tratar. Muchas veces tenemos problemas o tenemos desajustes sociales, ¿no? Pero igual no podemos ir directamente a ellos, sino que a través de actividades que ilusionan, claro, cualquier persona puede superarlos, ¿no? ¿Y una reivindicación? Bueno, yo tengo que reivindicar el sueño. O sea, en una sociedad en la que cada vez competimos en el mal sentido, por quién ilumina más la noche. O sea, es absurdo que creemos un halo alrededor de las ciudades, que se vea en la Estación Espacial Orbital, que esta ciudad ahora va a hacer lo mismo que la otra, pero yo soy más que tú. Eso es un error. La noche tiene que ser oscura. Estamos haciendo mucho daño a todas las especies que viven en nuestro planeta, que han vivido con nosotros, y más tiempo que nosotros, y a nosotros mismos, por supuesto, ¿no? Y al sueño. El sueño ya tiene que dejar de considerarse como propio de vagos, de gente poco competitiva, de subdesarrollo, de países poco avanzados, ¿no? El sueño nos tiene que permitir, el sueño hay que reivindicarlo como otra forma de vida. Y no lo vemos así. Yo hoy pensaba, ¿cómo ha cambiado nuestra vida a lo largo de la evolución de Homo sapiens? La forma de alimentarnos, de vivir, de vestirnos. ¿Cómo ha cambiado el sueño? Pues dormimos exactamente igual, prácticamente. Nos tumbamos como se tumbaba hace 100.000 años y a dormir. Incluso peor, porque hemos perdido muchas de las señales que utilizaba. Por ejemplo, una de ellas muy, muy interesante es el fuego. Sí. El fuego nos ha ayudado a dormir. Y el fuego, además, si te das cuenta, es hipnotizante. Sí, total. El fuego es algo que llevamos utilizando hace 1 millón de años. Total. Y es una luz, es la única luz que no te produce un efecto negativo. Todos nos hemos quedado mirando en unas ascuas. Y favorece las confesiones sociales, los contactos sociales. La gente habla alrededor de una hoguera, lo que no hablaría con una luz blanca potente. Es verdad. Porque hemos seguramente evolucionado y adaptado también nuestro código genético alrededor del fuego. Qué interesante. Bueno, pues con eso cerramos. Ha sido todo un placer, Juan Antonio. Pero el placer ha sido para mí. Qué alegría cuánto hemos aprendido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Nos vemos. Un saludo.